Bien amigos, pues nuevamente aquí en el Hospital del Ángel nos encontramos con el cardiólogo, el doctor Iván Carrasco, quien nos va a platicar de esta profesión tan importante para la salud de los mexicanos, ya que hay bueno, por lo que sabemos por los medios, hay un alto índice de infartos, no sabemos si todo tenga que ver con lo mismo, pero el experto aquí está. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿En qué les podemos servir, Arturo? Pues en sí, que nos platique bien su profesión, en qué consiste, cuál es su especialidad, y ya después de ahí nos vamos. Ok, como bien lo decías, yo soy cardiólogo, mi especialidad es el corazón. Y aparte del corazón, en el corazón tenemos tanto una parte mecánica como una parte eléctrica, es como si fuera una casa o como si fuera un coche. Es la primera vez que escucho eso, mecánica y eléctrica. Sí, ¿y por qué hago la distinción? Porque al final de cuentas trabajan juntos, pero es algo complejo el funcionamiento. Entonces me especializo todavía más en lo que es el sistema eléctrico del corazón. ¿Qué es lo que evalúa la cardiología? Pues bueno, inicialmente el cómo está latiendo ese corazón, porque no nada más es que lata, sino cómo lo está haciendo, ¿no? Si lo está haciendo de una forma eficiente, y el prevenir que se enferme, esa es como la función principal. Tenemos desafortunadamente la cultura curativa y no la preventiva, ¿sí? Entonces lo ideal sería que la gente se acercara a nosotros a chequearse a lo mejor 1 o 2 veces por año desde los 20 años, ¿no? Pero pensamos que la cardiología ya es para pacientes adultos mayores. No, realmente el público al que vamos dirigidos es todo, ¿no? Y cómo interactúa el medio con el corazón, pues básicamente en todo lo que hacemos. Si hacemos ejercicio, eso es bueno para nuestro corazón. Si no lo hacemos, pues eso es malo. Si lo hacemos en exceso, también puede llegar a ser malo si no tenemos la suficiente preparación. Todo lo que comemos de alguna manera nos repercute, sí, porque el café incluso que nos tomamos en las mañanas puede tener cierto efecto sobre el corazón. Si comemos demasiadas cosas fritas o abundantes grasas, animales, mantecas, o incluso aceites que no sean poliinsaturados o que no sean ahora sí que bajos en estos radicales, pues estamos dañando nuestro corazón, porque todo eso se puede acumular en las arterias del corazón y llevarnos a lo que decías, un infarto, ¿no? México ahorita está ocupando el primer lugar en obesidad infantil y ya vamos creo que en el segundo a nivel de adultos, ¿no? Y esto conlleva también a la diabetes, y la diabetes a que se favorezca todo esto que te estoy platicando, ¿no? Ok, primer lugar en algo, ¿no? Dirían, qué bárbaros, pero qué feo que sea en la salud. Doctor, ¿existe el preinfarto? Sí, el término que se le ha dado a la angina de pecho es el preinfarto. Se le conoce como angina de pecho porque es una condición en la que una arteria del corazón va perdiendo el calibre, se va reduciendo el flujo. Entonces, al no llegar la misma cantidad de sangre, el tejido que está después de donde está estrechito, pues no recibe la misma cantidad de oxígeno. Y entonces, el ejemplo burdo que yo te pudiera dar para entender esto es: si yo te aprieto el cuello muy fuerte, no, o sea, no puedes respirar, no pasa el aire. Si yo lo aflojo tantito, te va a costar trabajo respirar, pero pasa un poco del aire. Es lo mismo con las arterias del corazón. Si se empiezan a estrechar, le cuesta trabajo pasar a la sangre. Y una vez que se tapa, ya no hay paso. Y ahí es cuando viene el infarto. Entonces es por eso que a este fenómeno de disminución del flujo de sangre en una de las arterias del corazón se le llama angina. Y ese es lo que se cataloga como un preinfarto. Es un aviso, ¿no? De que aguas, que ya viene algo fuerte. Así es. Inicialmente tiene un comportamiento estable. Hacemos algún esfuerzo, subimos un par de tramos de escaleras y puede venir algo de dolor. En pacientes diabéticos su umbral al dolor es menor, entonces, o más bien su umbral al dolor es mayor. Aguantan más porque van perdiendo terminales nerviosas. Entonces piensan que es la fatiga habitual, pero puede ser que ese cansancio por haber subido un par de escaleras que antes no nos ofrecían resistencia sea un dato de angina, ¿no? Y que se quita primero con el reposo, pero el problema es cuando ya después se nos viene esta misma sintomatología, pero estando descansando, ¿no? En reposo, incluso viendo la televisión o comiendo.
Cuando haya una obstrucción, no sé, leve de las vías de la sangre, de las venas, digamos en una edad ya adulta, vamos a hablar de unos 50 años hacia arriba, ¿eso tendría que atenderse forzosamente con un cateterismo o pudiera atenderse a través de ejercicio y de una alimentación? No, desafortunadamente, como decía mi abuelita, palo dado ni Dios lo quita. Entonces, lo que ya acumulamos de placa, porque así le decimos a todo esto de la grasa y demás sustancias que se acumulan en las paredes de la arteria, ya no hay vuelta atrás. El tratamiento inicial es farmacológico buscando limitar el daño, que ya no se siga acumulando más. Pero el daño que ya le hicimos, desafortunadamente cuando viene la angina o cuando viene un infarto, el tratamiento ideal es el cateterismo. ¿Qué debo hacer yo? Tengo 40 años y ya tengo, no tengo problemas, no tengo síntomas. Se recomienda que desde los 20 años, yo jamás en mi vida me he ido a hacer un chequeo del corazón, pero ¿qué tendría que hacer yo en este caso? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, idealmente estar pendientes de lo que es el peso, ¿sí? Mantener un índice de masa corporal, que es la relación que hay entre la estatura y el peso, entre 25 o menor. Y eso habla, bueno, de que estamos nivelados, ¿no? Ese es uno. Dos, se recomienda idealmente una vez por año realizar un electrocardiograma, un perfil de lípidos para ver cómo estamos de colesterol, triglicéridos y su diferencial, y realizar también un chequeo de la presión arterial, porque a veces por ahí empiezan todos los problemas. Doctor, nos habló de dos procedimientos, uno que es el electrocardiograma y el otro es ¿cuál me dijo? La toma de la presión arterial y la toma de laboratorio de un perfil de lípidos. Ese es el que no me acordaba. Esto es para determinar si ya existe cierta acumulación de sarro, placa, no sé cómo le llaman. Nos orienta si al determinar el nivel de triglicéridos y colesterol en la sangre aparecen elevados, eso nos confiere un riesgo mayor de tener placa lipídica en las arterias, no solamente del corazón, también pueden ser del cuello, del cerebro, de los brazos, de las piernas. ¿Síntomas más comunes para comenzar a tener cuidado ante un infarto? La fatiga con menor esfuerzo al que estábamos acostumbrados. El ejemplo que le pongo yo siempre a mis pacientes es que todos tenemos una rutina y en esa rutina incluye subir algunas escaleras que son como de costumbre, vamos. Entonces, si yo empiezo a cansarme subiendo esas escaleras que antes no me daban ningún problema, entonces ese es un dato al que le tengo que poner atención, ¿no? Y acudir a revisión, que pueda ser la presión elevada, que pueda ser que por ahí el colesterol está también aumentando los niveles en sangre, y el electrocardiograma también para ver si ya tenemos algún tipo de cambio, ¿no? El colesterol como tal no habla de una placa, ¿o sí? No como tal, pero se confiere mayor riesgo que si no tuviera uno el colesterol elevado. Debemos de tener obviamente un nivel porque funciona como un catalizador para diversas reacciones del organismo, pero todo en esta vida en exceso es malo. Muy bien, doctor. ¿Qué se puede hacer o qué es lo que uno debe hacer ante un cuadro de infarto? Ya está con el dolor de pecho, se fue al piso, ¿qué hay que hacer? Principalmente no automedicarse y no autodiagnosticarse. Hay un gran número de pacientes con infarto que no se trataron porque pensaron que era gastritis. Sí, tenían un dolor localizado en lo que se le conoce vulgarmente como la boca del estómago, pero un dolor muy intenso y que ahí estaba y que le daba sudoración fría y que tenía una sensación como que aparte de que le apretaban, en fin, una sensación extraña. Pero como estaba localizado ahí pensaban que era gastritis, entonces inicialmente no autodiagnosticarse, no automedicarse, porque entonces tenemos los que empiezan a tomar analgésicos para
para bajar estas molestias y no acuden al médico. Entonces, siempre será mejor que el médico te diga, ¿sabes qué? Sí se trataba de un evento de enfermedad acidopéptica y que si tienes en ese caso a lo mejor un problema de angina o de infarto, se te pueda atender a tiempo. Porque ya también, esa es otra. Cuando yo tengo un infarto, ya la arteria está tapada y no está dando flujo, y entonces todo lo que no tiene flujo sanguíneo empieza a morir. Y entonces llegamos a un punto en el que no nos va a aguantar mucho tiempo. Por eso es que hay pacientes que quedan muy dañados del corazón después de un infarto. Si quedan con vida de corazón. Así es, entonces lo que conviene en estos casos es, ante la probabilidad que tengamos de un dolor opresivo, ya sea en la boca del estómago o en el pecho, que se puede irradiar a cualquiera de los dos brazos, o incluso a veces nada más las sensaciones como del cuello tenerlo trabado y la mandíbula trabada con una opresión, ese es motivo para acudir al médico a revisarse. De manera inmediata. De manera inmediata preferentemente. Ok, dado a la peligrosidad de un infarto, desde el rango de los 20 años en adelante, ¿hay alguna edad donde se puede soportar o aguantar más un infarto que otra? Bueno, lo que nos dice la evidencia es que en los adultos mayores tenemos mayor resistencia porque el proceso ha sido gradual y sus niveles de actividad física ya no son tan intensos, y a su vez también han ido formando nuevos vasos sanguíneos, ¿no? Sí, eso parece irónico, pero sí, el adulto mayor aguanta un poquito más. Porque hay madurez, ¿no? en el organismo. En parte, ¿no? En parte de eso, y porque, como te digo, ya es un proceso que ha sido muy gradual. Entonces, en el caso de los pacientes más jóvenes, no tenemos como esos vasos sanguíneos alternos que van formando los adultos mayores. Entonces, si se tapan los principales, las consecuencias pueden ser catastróficas. Ok, una persona ante un cuadro de infarto tiene la capacidad de toser o gritar o algo, porque también se recomienda eso para poder meter oxígeno, ¿no? Hay un mail que circula mucho recomendando el toser. Eso sobre todo cuando un infarto se complica. Ahora vamos a hablar de la parte eléctrica. Cuando un infarto se complica con alguna arritmia que pueda ser rápida o lenta, se recomienda el toser para buscar sacar al paciente de esa arritmia y mantener como tal una actividad eléctrica, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual se recomienda esa parte, pero no forzosamente que tosiendo o pujando se vaya a abrir la arteria. Ok, ¿el cosquillo en la mano izquierda tiene algo que ver con el infarto? Ese se cataloga como tal el dolor en el brazo izquierdo porque es lo más común, que el dolor se vaya hacia el brazo izquierdo, más no es absoluto. Como te comentaba, puede irse a cualquiera de los dos brazos. Puede irse a la espalda a veces sin doler los brazos, ¿no? O quedarse localizado en la boca del estómago y sin irse hacia el brazo. Entonces, ese no debe ser como un criterio para descartarlo. Ok, entonces, para cerrar, digamos, la recomendación es de que a partir de los 20 años se comience a ver un chequeo por lo menos al año con estas 3 pruebas para poder descartar cualquier problema en el corazón. Idealmente, porque cada vez vemos pacientes con hipercolesterolemia, que es el aumento del colesterol en sangre, en suero, y con hipertensión, con presión arterial elevada, ¿no? Entonces, es por eso que se recomienda hacer el escrutinio desde los 20 años. Ok, doctor, el corazón, por último, la capacidad del corazón para subsistir ante una salvación de vida, ya no sé cómo llamarle. Ya se infartó la persona, tuvieron que prácticamente, más bien, ya no tiene remedio medio corazón, o hasta qué capacidad puede el corazón funcionar. Se va perdiendo poco a poco, de hecho es un deterioro muy gradual. Según la extensión del daño, y hablando de extensión del daño es la cantidad de tejido que haya muerto, entonces mayor va a ser la sintomatología. Y obviamente entre mayor la sintomatología y mayor la extensión del daño, menor índice de sobrevida. Es muy variable, no hay como tal en específico que te pueda yo decir. En infartos anteriores extensos el índice de sobrevida es de 3 años, 4, no se puede saber. Eso depende cómo responde el paciente al tratamiento. Ok, doctor, ¿las coronarias son las más afectadas o puede ser cualquier parte de las venas del corazón?
Las arterias coronarias son las que le llevan sangre al corazón. Entonces, cuando hablamos de un infarto, las arterias son las que están afectadas. Esas son las responsables de los infartos. Muy bien, la trombosis, ¿a qué se debe? Dicen que toman muchas aspirinas, está muy aguada la sangre, hay oxígeno, no sé, ¿cómo es eso por último? Ok, cuando nosotros hablamos de trombosis, hablamos de una acumulación de eritrocitos, plaquetas y otras sustancias como fibrina que van a estabilizar ese coágulo, ¿sí? Que al estar dentro de un vaso sanguíneo se le llama trombo. Entonces, la trombosis coronaria, esa placa la que yo te hablo, tiene un contenido suave. Si se rompe la cobertura, se expone ese material y en automático, como medida de defensa, llegan eritrocitos y plaquetas a taponear. Pero desafortunadamente nos tapan toda la arteria. Entonces, eso es lo que genera el infarto. Y es por eso que parte del tratamiento preventivo, por decirlo así, cuando tenemos ya un paciente que ya tuvo un infarto, bueno, lo dejamos con la aspirina, que es un inhibidor de las plaquetas. ¿Para qué? Para que se adhieran menos. Y entonces, en el caso de que tengamos este fenómeno, no se ocluya completamente la arteria, pero no es absoluto. O sea, si eso previniera al 100% de los infartos, pues no habría pacientes con ello, ¿no? Ok, ¿se recomienda una aspirina o 2 aspirinas al día? ¿Cómo está esto? Debe ser indicada por el médico, ¿no? La dosis será señalada por el médico y en base al análisis de cada caso. Sí. No hay como tal, no es como un complejo vitamínico que te pueda yo recomendar, sí, ¿sabes qué? Tómate tantas cápsulas al día. No, esto es ya un poquito más complejo y debe ser llevado por el médico. Quien padece dolor de cabeza constantemente hace eso, 2 aspirinas con una coca, se me quita el dolor de cabeza y lo hace muy cotidianamente. ¿Es peligroso? Como todo siempre será malo autodiagnosticarse y automedicarse, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si el dolor de cabeza, por ejemplo, estuviera mediado por alguna pequeña hemorragia y uno le da la aspirina y a dosis altas, entonces favorecemos sangrados mayores, ¿no? Entonces es por eso que si estoy presentando este tipo de problemas, la verdad es que el más indicado para decirle qué tomar, pues va a ser el médico. Muy bien. Y arriba el Red Bull, dice, ¿no? Otro detonante de esos problemas. Otro detonante de a lo mejor de arritmias, ¿no? Sobre todo de taquicardias, porque esa es la parte más sensible. Pues mucho cuidado, doctor. Le agradezco mucho, doctor Iván, por esta entrevista, por esta información para toda la gente que nos ve a través de NTV. Pues soy Arturo Nogués, continuamos con más información a través de nuestro canal.